un mensaje que quizás usted nunca haya escuchado. Y quiero enseñarle algo que Dios me enseñó y es muy importante. Romanos capítulo 8. Cuando lo tenga me dicen amén, amado. Amén. Reza así la voz de Dios, grabada y escrita en páginas, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Dígalo conmigo, Abba, Padre. Una vez más, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecéis juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quiero leer el verso 15 de nuevo, hermano. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que estar otra vez, amén, en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. My God. Dele la mano al que está a su lado, mírelo a los ojos y dile: conoce tus derechos como hijos. Dile: conoce tus derechos como hijos. Ayúdame a orar. Padre, te doy gracias en esta tarde. Abba, Padre, manifiesta tu poder. Oh Faruch Shalom, muévete en esta hora. Premonso lebroquín salíama. Premanda recoita la basuita, manda le masaya. Oh precoita rocunda la basuita maya. Pater manon soleia no ama. Manifiesta tu poder y tu gloria. En esta hora declaro una tarde gloriosa, una tarde de poder, una tarde de unción. Sata la masaya va. Ahora mismo que se abren las ventanas de los cielos y que podamos recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hermano, no sé si usted lo siente, pero Él está aquí. Él está aquí en esta hora. Abrácelo, abrácelo, abrácelo. Oh, Shamanda la Masaya. Oh, Shaleva aquí, mamá Masaya. Abba, Padre. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. A su nombre. Se pueden sentar, mis queridos amados. Gloria a Dios. Le hablaré bajo el tema conociendo mi derecho como hijo. Como predicadores hablamos de 20,000 temas que Dios nos da. Temas raros y anormales como los que anoche predicamos. Que en cada una de las áreas Dios ministra y nos habla. Pero hoy Dios te quiere decir que como hijo tú tienes derecho. El ser hijo de Dios no es cualquier cosa. Al usted tener un Padre, creador de los cielos y la tierra, usted tiene derecho a una herencia. Usted y yo somos privilegiados porque somos hijos de Dios.
Y con mucho respeto a aquellos que tienen otra opinión y difieren a la que les voy a hablar, pero no todos son hijos de Dios. Todos son creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Una vez tuve una discusión pequeña con un pastor, porfiándome de que todos eran hijos de Dios, y le dije, no todos son hijos de Dios, porque aún mismo Jesús dio testimonio diciendo en el libro de Juan, el capítulo 8, cuando querían matarlo, le dijo, vuestro padre es el diablo, ustedes no son de vuestro padre Abraham, porque si fueran hijos de Abraham no procurarían matarme. Aleluya. Los únicos que tenemos el privilegio de ser hijos de Dios son aquellos que han sido redimidos por la sangre invertida en la cruz del Calvario. Levanta la mano y alaba a Dios. Aleluya. Siento la presencia fuerte de Dios en este altar. Aleluya. Dígale al que está a su lado, bróchate los cinturones que viene turbulencia. Te van a jamaquear en esta hora. Abróchatelo, póntelo bien. Aleluya. Amasaba y amaqueaba. A su nombre. Tenemos el honor, el privilegio de poder decir que somos hijos de Dios. Y por cuanto somos hijos de Dios, estamos bien respaldados por Dios. Ahora, el texto que acabamos de leer, ubicado en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo habló que ninguno de los que han sido lavados por la sangre de Jesús debieran de tener temor. Al contrario, dice que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora bien, ¿de dónde viene este ejemplo? Que Pablo siguió en los discípulos también, y todos los llamados cristianos. El primer ejemplo lo dio Cristo cuando vino a esta tierra. Y no voy a entrar a profundidad ahí, pero la persecución que Jesús tuvo con los fariseos, los saduceos, escribas, con los cocorotes, alábalo. ¿Sabes por qué en realidad fue? Porque él se llamaba hijo de Dios. Porque él decía, yo soy el buen pastor. Y para el hebreo, hasta hoy, el yo soy, ellos no lo pronuncian. Es una blasfemia para cualquiera, porque es un nombre muy sagrado. Es una palabra que se le conoce como el tetragramatón, que significa las 4 letras de Dios y habla de la eternidad de Dios. El judío no pronuncia la palabra Yahweh porque es una palabra santa, sagrada. El nombre de Jehová es el nombre por el cual Dios se le manifestó a Moisés. Yo soy te enviado. Yo soy te he enviado. La palabra que dice ego maí, que significa yo soy. En otras palabras, ¿por qué le dice yo soy? Si usted me dice a mí en español, yo soy ¿qué? Alaba. Diga conmigo, ajá. Y más el hispano, que siempre es bien preguntón. Y Dios le dice, yo soy. Pero ¿saben lo que esto significa, hermano? Esto significa, yo soy el que te voy a dar pan cuando esté en el desierto. Yo soy Jehová tu sanador cuando estés enfermo. Yo soy Jehová, Jireh tu proveedor cuando le tenga una necesidad. Por eso dice yo soy, porque Dios no tiene límite. Él es lo que tú necesitas, alma mía. Alaba a Dios en esta hora. Si lo va a alabar, alaba lo que se oiga. Aleluya. Y ahora el maestro Jesús, en una ocasión en el libro de Mateo capítulo 6 verso 9, cuando los discípulos le pidieron
aprender a orar. Los discípulos le dijeron: maestro, enséñanos a orar. Y déjeme decirle que en los tiempos que Jesús anduvo con los discípulos la pasaban bien, porque la oración la pagaba Jesús y los discípulos se reclinaban a Él. Nunca usted verá en la Biblia los discípulos orando como tal con el maestro, porque cuando el maestro a lo último se lo llevó, el Pedro, el más espiritual, fue el primero que se durmió. Alábalo y te atreves. En Puerto Rico y quizás en la República Dominicana decimos: era un aguajero. ¿Cuántos alaban a Dios? Decía que estaba orando, pero no estaba orando nada. Dale con el codo al que está a tu lado, dile: no haga aguaje, dile: no sea un aguajero, no sea un aguajero. A su nombre. Ahora, la Biblia especifica que Jesús le dijo: vosotros pues oraréis así. Escucha, hermano, porque tengo una revelación de Dios para usted. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La palabra Padre es una palabra aramea que se pronuncia Abba. Oye bien, esta era la forma que Jesús oraba al Padre. Y le decía: Abba, Padre. Y oye bien lo que le voy a hablar. Jesús le dijo: cuando vosotros oréis, decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Número uno, reconocer que eres hijo y que tienes un padre. Número dos, saber que está arriba en los cielos. Por eso Pablo dice en Colosenses capítulo 3: si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Y el verso 2 dice: poner la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Para abajo no hay que buscar nada, es para arriba, para arriba, para arriba. A su nombre. Le digo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Si te dice Padre, porque eres hijo. Número 2, que estás en los cielos. Número 3, santificado. Esta es una palabra griega, santificado, que tristemente traducida del griego al español no tiene el mismo significado. La palabra santificado viene del griego y significa: Padre nuestro que estás en los cielos, honrado sea tu nombre. Escuche bien: honrado sea tu nombre. La palabra honrar, una palabra que se traduce del griego al español. Escuche bien: mostrar respeto, admiración, estimar a alguien. Cuando usted respeta a alguien, cuando usted estima a alguien, óigame, cuando usted muestra ese respeto, esa admiración, usted lo está honrando. Por eso es necesario que usted honre a Dios. Honrar a una persona es hablar bien de ella. Aleluya, que aunque las cosas te vayan mal, usted siempre hable bien de su Dios. Aleluya. Y esto es lo primero que el diablo procura hacer en nosotros: crear, óigame, duda y decir: pero ¿por qué si Dios te ama está permitiendo que esto te pase? Diablo, aleluya, tienes que entender que por cuanto yo honro a Dios, yo lo admiro y le agradezco porque Él es mi Padre. Y si Él ha permitido que yo esté pasando por esta prueba, es porque Él sabe que a mí me conviene para poderme dar más, para poderme bendecir más. ¡Alabasata la vasalla! ¡Alábalo si puede! Nunca le permita a nadie que hable mal de su Dios. Gracias. Aleluya. Usted como hombre, sacerdote de su casa, ponga su casa en orden. Que ningún charlatán, ningún hijo del diablo venga a su casa a blasfemar el nombre de Dios. Aleluya. Usted ponga y párelo en seco. En esta casa se honra a Dios. En esta casa se ama a Dios. En esta casa honramos todos a Dios. Hablamos bien de Dios. Si estoy pasando por una prueba, gloria a Dios. Aleluya.
acepto a nadie que me hable mal de Dios. Y el maestro le dio la fórmula, la manera de cómo ellos tenían que saber orar. Escucha, hermano, porque les estoy dando una pequeña introducción. El libro de Lucas, capítulo 22, verso 39, cuando Jesús ya estaba a punto de que Judas lo entregara. Judas, uno de sus apóstoles. Judas, el tesorero del ministerio. My God. Judas. Si en 12 había un Judas. No me agite, no me agite, no me agite. No me agite, que quiero agarrarlo suave hoy. Oh, my God, my God, my God, my God. Si entonces había un Judas, my God, aleluya. Aleluya, no se sorprenda de saber que acá hay quizá unos cuantos. Alabado sea Dios. Gente que está detrás de lo que tú tienes. Gente que quiere lo que tú tienes. Gente que dice que te ama pero te odia. Aleluya, porque no entiende cómo Dios te ha bendecido. No entiende cómo puede levantar la mano de prueba. Aleluya, y ellos no pueden hacerlo. Alaba Jehová, si es que te atreve en esta hora. Alaba, pero Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay gente que se atribuye cuando ve a Judas en su camino. Aleluya, en una ocasión Jesús le dijo a Judas, mientras estaba sentado comiendo en la misma mesa, le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Aleluya, si el diablo cree, aleluya, que te va a destruir, lo que está haciendo es acelerando tu camino, te está acelerando el proceso. Ahí está. José necesitó un Judas para que lo llevara a gobernar Egipto. Jesús necesitó un Judas para poder llegar a la cruz del Calvario. Tú necesitas unos cuantos Judas para poder llegar a tu destino. Pero tu Padre te cuida, tu Padre te da. Dios mío, Dios mío. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. No todo el que dice que está contigo en realidad no está. No todo el que dice que te ama en realidad te ama. Es más, hay gente que está contigo porque tú tienes algo. Y de la única forma que ellos pueden obtenerlo, como Lot con Abraham, es cuando se pegan de ti. Por eso es que Dios tiene que separar. Yo tengo ganas de correr hoy en esta hora. Por eso es que Dios tiene que separarte de esa gente. Alabado sea Dios, porque te están chupando la bendición. Mira cómo Dios se cubre aquella. Mira, mira, mira. Se metió, se metió, se metió, se metió. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué alto! ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está papá!
El diablo sabe siempre dónde encontrarte. Cuando Jesús estaba escondido en el huerto de Getsemaní, el único que sabía el lugar secreto era Judas. Aleluya, pero allá se coló el diablo y llegó al monte de Getsemaní. Alabado sea Dios, pero mientras el maestro estaba orando, alabado sea Dios, pero hoy yo quiero y vengo a decirte que tú tienes un padre que vela por ti, un padre que te guarda, un padre que te cuida, un padre que te protege. Dios mío, ¿dónde están los hijos de Dios? ¿Dónde están los redimidos? ¿Dónde están? ¿Dónde? Dale la mano, empújalo al que está a tu lado y dile: yo soy hijo de Dios. Dile: yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Mire, la Biblia me habla a mí de la importancia de orar a Dios y sobre todo de reconocer que como hijos tenemos privilegios, tenemos un honor, porque no somos cualquier cosa. El maestro le enseñó a los discípulos a orar. De aquí es donde entramos ahora a lo que Pablo describe en el capítulo 8, verso 15. Y escuchen, porque le quiero explicar algo que papito me explicó. Pablo dijo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. En este simple verso hay 4 cosas que quiero hablarle. Número 1, esclavitud. Número 2, habla del temor. Número 3, de adopción. Y número 4, menciona Abba Padre. Cuando Pablo dice las palabras: no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Esclavitud significa, oye bien, se aplica a la persona que carece de libertad y derechos propios para estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona. Ahora, si usted no se fijó, Pablo dice: no habéis recibido el espíritu ¿de qué? Quiere decir que la gente esclavizada está esclavizada por un espíritu del diablo. Y lo menciona como un espíritu. Y escucha bien, porque el único que puede libertar a la humanidad no es ningún programa de rehabilitación, que son buenos. El único que puede meter la mano donde ningún ser lo puede hacer se llama Espíritu Santo y fuego. Por eso es que no podemos permitir que ningún diablo derrotado, apestoso infierno, nos venga a apagar el fuego y la unción de Dios. Que nos digan locos, anormales, como le dé la gana de llamarlo, pero Pentecostés no lo vamos a cambiar. Alábalo si te atreves en esta hora. Aleluya. Número 2. El apóstol Pablo menciona para no estar otra vez en temor. La palabra temor es una palabra griega que se pronuncia phobos, de donde viene la fobia. Alábalo si puede. Ahora, les voy a decir algo, hermano. Cuando usted entiende de que usted tiene un padre que lo ama, un padre que lo protege, no tiene que tener temor. Mire, yo me monto en el año casi 200 veces en un avión y
los primeros años, créame que cuando viajaba y ese avión se sacudía, se jamaqueaba arriba, hablaba casi más lengua que Pablo y los corintios juntos. Pero Dios me fue mostrando que yo como hijo tengo un padre que vela por mí. Y yo no sé si se acuerda, lo puse en el libro, pero unos años atrás, cuando yo iba a venir aquí a predicar, que salía para Roma, una mujer trató de abrir la puerta del avión a 40,000 pies de altura. El avión se tuvo que desviar de emergencia. Aleluya, pero allí había un papito padre que me cuidaba, que me protegía. Y han venido gente endemoniada, han subido al altar a matarme, pero Dios le ha dado un cocotazo y han caído revoltados al piso. Aleluya, porque tú tienes un Dios que te defiende, tienes un Dios que te cuida, tienes un Dios que te protege. Conoce tus derechos como hijo. Alaba a Jehová si te acaba en esta hora. A su nombre, a su nombre. Y la palabra temor es sensación de angustia provocado por la presencia de un peligro real o imaginario. Hay gente que no puede orar con las luces apagadas. Alábalo ahí. Dale con el codo, dile, no te hagas que es contigo la cosa. Conmigo no. Yo oro con la luz apagada de